Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy, muy queridos. Esto es lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, 6 al 8. El apóstol Pablo habla como pastor a los miembros del cuerpo de Cristo. Antes de Jesús, el pueblo de Dios estaba constituido principalmente por un grupo étnico, el pueblo de Israel. Jesús instituyó un nuevo modelo de pueblo de Dios, la iglesia, cuando Él vino por primera vez como un ser humano. Inicialmente la iglesia se reunían en pequeños grupos en las casas de los creyentes. La iglesia, querido amigo, es una universidad para los que perecen en la ignorancia y la oscuridad espiritual. Una universidad en la que todos estamos llamados a inscribirnos como pupilos de por vida, a aprender de Jesús de Nazaret, el gran maestro. Su amigo Rudy Vivanco nuevamente los saluda. Bienvenidos a la lección número 9 de la serie titulada La Educación. El título de este episodio es La Iglesia y la Educación. Hoy vamos a estudiar acerca de cómo ver de la misma manera que Jesús vio o ve. Cómo vivir como Jesús nos enseñó. Cómo preocuparnos como Jesús lo hizo. Cómo buscar la verdad como es en Jesús. Y sobre todo, quiero que se queden hasta el final. La última parte de esta lección tiene que ver cómo compartir a Jesús. Y vamos a compartir un poco de principios de cómo hacer esto. Así que, por favor, quédense hasta el final de este video. Y les recuerdo también, por favor, pónganle me gusta al video si lo encuentran en YouTube, en Facebook, en Instagram, donde sea que lo vean. Pónganle me gusta para que de esta manera muchas otras personas lo puedan ver. Háganle clic en el botón de me gusta. Y también compartan, y sus comentarios son bienvenidos también. Vamos a orar y entramos a la lección de esta semana. Oremos juntos. Nuestro Padre y nuestro Dios, alabamos tu nombre por darnos la oportunidad de estudiar juntos, por darnos el privilegio de abrir tu palabra. Rogamos, Señor, que en estos pocos momentos que vamos a pasar juntos, podamos escuchar tu voz y recibir tus enseñanzas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El primer versículo que quiero llevarlos en la Biblia se encuentra en Lucas capítulo 10 y versículo 33. ¿Cómo es que nosotros podemos ver a través de los ojos de Jesús? O podemos ver cómo Jesús ve. Lucas 10:33 es una parábola que Jesucristo da, que se encuentra en Lucas 10, para que entendamos cómo es que nosotros tenemos que ver a través de los ojos de Jesús. Esta parábola dice en el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. La pregunta aquí, querido amigo, es, ¿qué es lo que puede hacer que nosotros seamos movidos en misericordia o movidos a misericordia? Eso es lo que habla Lucas 10:33. El mensaje principal es que la misericordia debe movernos. ¿A qué? ¿O qué es lo que nos mueve? Esta es una realidad. Jesús ve a las personas que nos rodean como personas necesitadas, todas ellas. Y nos invita a nosotros, a los que ya lo conocemos a Él como nuestra majestad, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Nos invita a nosotros a suplir por las necesidades de ellos. Es una realidad que la iglesia ha sido bendecida con grandes verdades doctrinales. Estas verdades nos ayudan a comprender mejor la voluntad y las promesas de Dios. Sin embargo, escuchen esto, queridos amigos. Sin embargo, este conocimiento que Dios le dio a la iglesia por sí solo no hace que tratemos a los demás bondadosamente y sin prejuicios. El conocimiento no es suficiente si solamente se queda como una información en nuestros cerebros. Ver cómo Jesús, de ahí la importancia de ver cómo Jesús ve, es apartar la mirada, el enfoque de nosotros mismos y poner la mirada en la cruz. Bajo esa prisma podemos vislumbrar el valor que cada ser humano tiene
a los ojos de Dios. Disculpe. Si son valiosos para Cristo, si son valiosos para Dios, deben ser valiosos para nosotros también. Eso es lo que dice Filipenses capítulo 2 y versículos 3 al 4. Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 4. Por eso es que cuando Cristo vino, Él nos mostró un camino a seguir, nos mostró una forma de vivir. Nosotros somos llamados a vivir como Jesús nos enseñó. Miren lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 5 y versículo 16. Mateo 5, 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, Jesucristo hablando, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús nos invita a alumbrar como alumbra una ciudad en la cima de un monte, en la oscuridad de la noche. Vivimos en un mundo entenebrecido por el pecado, la ruina moral y la oscuridad espiritual. Esa es una realidad. Todo lo que tenemos que hacer es mirar alrededor nuestro y nos daremos cuenta que este mundo está lleno de pecado. La moral ya no es una realidad y espiritualmente hablando es tremendamente oscuro. La misión de la iglesia es alumbrar llevando esperanza a todos los rincones del mundo. Por eso fue que Jesucristo la instituyó. Instituyó la iglesia para que de esta manera los miembros de esta iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo, puedan ser capacitados, entrenados, equipados para que ellos puedan llevar esperanza a todos los rincones del mundo. De ahí viene la importancia y la relación entre educación y la iglesia. Para que esta luz sea efectiva, sin embargo, la pregunta aquí es: ¿cómo debemos ser los miembros del cuerpo de Cristo para reflejar la bondad de Dios a los demás? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo lo hacemos? Mateo capítulo 5, capítulos 5, 6 y 7 es lo que se conoce como el Sermón del Monte. Es el más grande sermón que está grabado en la Biblia que Jesucristo dio. Es un sermón poderosísimo. Les recomiendo que lo lean. Capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, del Evangelio de Mateo. Pero en el principio de este Sermón del Monte se encuentra lo que se llama las bienaventuranzas. Esto lo van a encontrar prácticamente del versículo 1 del capítulo 5 hasta el versículo 12 del capítulo 5 de Mateo. Dentro de esas bienaventuranzas, lo que Jesús hace es, de una forma maestra, simplemente darnos las características de aquellas personas que son parte o que quieren ser parte del cuerpo de Cristo. Miren lo que dice. Les voy a dar un resumen de estos adjetivos que Jesucristo utiliza para describir a aquellas personas que son parte del cuerpo de Cristo y cómo ellas deberían ser, lo que Jesucristo espera de estas personas. Nuevamente, Mateo capítulo 5, versículos 3 y 12 salen todos estos adjetivos que voy a utilizar para responder la pregunta: ¿cómo debemos ser los miembros del cuerpo de Cristo para reflejar la bondad de Dios a los demás? Número 1, humildes. Número 2, sensibles. Número 3, mansos. Además, puros, misericordiosos. Esto lo dice Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículos 3 al 12. Justos, pacificadores, rectos y resilientes. Ahora, estas son características que muestran al miembro de la iglesia, que muestran al miembro del cuerpo de Cristo, que muestran a aquel que dice ser un seguidor de Jesucristo. Estos son características y adjetivos utilizados a aquellos que se llaman discípulos de Jesús. Por eso nosotros, debido a estos adjetivos, nosotros terminamos preocupándonos como Jesús lo hizo por los demás. Miren lo que dice Juan 13:34. Juan, el capítulo 13 y versículo 34, Jesucristo dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. La misión de Jesús, que está resumida en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, Lucas 4, 18 y 19, simplemente consistió en preocuparse por los pobres. Eso es lo que hizo Jesús. Ayudar a los quebrantados de corazón. Eso hizo Jesús. Sanar a los enfermos y libertar a los cautivos del pecado. Esto es el resumen de lo que se encuentra en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, que hizo de Jesús su misión. Ahora, nosotros somos discípulos y un discípulo simplemente es alguien que sigue a un maestro. Así que nuestra responsabilidad es seguir el ejemplo de Jesús. Si seguimos el ejemplo de Jesús, tú y yo, querido amigo, somos llamados entonces a amarnos unos a otros. Y no solo eso, sino también a amar a nuestros semejantes.
preocupándonos, y así es como lo amamos, mostramos nuestro amor por ellos y supliendo, por supuesto, en la medida de nuestras posibilidades, sus necesidades físicas y espirituales. Como discípulos del Maestro debemos mostrar continuamente la misma empatía hacia los demás que Él mostró, trabajando siempre obrando por la salvación de sus almas. Esto es lo que la iglesia es llamada a hacer. Y si tú eres parte de la iglesia, y si tú quieres ser parte de la iglesia, y te invito a ser parte de la iglesia, de una iglesia, si tú no eres parte de la iglesia de Dios, entonces tú tienes que llevar esto muy en cuenta. El amor es el elemento más esencial en el universo. De esta manera, cuando se trata de la educación y la iglesia, también necesitamos hablar acerca del contenido, del mensaje, de la verdad como es en Jesús. Miren lo que dice la Biblia en Salmos 25 y versículo 5. Salmo 25 y versículo 5 dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Este es el deseo del salmista. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Dios ha puesto en la humanidad, ¿se han dado cuenta, queridos amigos?, una curiosidad innata y un deseo insaciable de aprender continuamente. Miren lo que dice Eclesiastés 1:8. Dice, también lo encuentran en Eclesiastés 3 y versículo 11. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Yo quiero más, quiero saber más. Y mientras más sabemos, mientras más aprendemos, más queremos saber. Eso es lo que Dios, la forma como Dios nos creó. Buscamos siempre respuestas que respondan a nuestras preguntas más trascendentales o más trascendentes. ¿Cuáles son ellas? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? Otra pregunta es, ¿cómo debemos vivir? Otra es, ¿qué pasa cuando morimos? Esas son preguntas muy elementales, muy básicas, pero muy trascendentes al mismo tiempo. Otra es, ¿por qué hay maldad y sufrimiento en el mundo? Déjenme contestar esas preguntas con otra pregunta. ¿Qué mejor fuente de información para hallar la verdadera respuesta a estas preguntas que aquel que se declaró la verdad absoluta? Jesús dijo, esto es en Juan capítulo 14, versículo 6, Juan 14, 6. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. La educación cristiana, que es el contexto general de lo que estamos estudiando, incluye conducir a las personas a la verdad que es en Cristo, buscando las respuestas en la Biblia, el libro que contiene, es la Biblia. ¿Por qué en la Biblia? Porque es el libro que contiene la verdad que Jesús nos transmitió. Y eso es una de las misiones de la iglesia, por la razón por la que existe la iglesia. Cuando encontramos la verdad que se encuentra en el libro de Dios, encontramos la verdad, ahora estamos listos para compartir aquel del cual la Biblia habla, compartir a Jesús. Déjenme llevarlos ahora a Mateo capítulo 18 y versículo 20. Mateo 18 y versículo 20, la Biblia dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es Jesucristo hablando. Como habíamos mencionado al principio, los primeros cristianos se reunían en grupos pequeños, distribuidos en los hogares de algunos creyentes. Esto es un principio muy básico y les decía que se esperen hasta este momento porque ahora vamos a estudiar algo bien práctico. Los grupos de reuniones que ayudan a compartir conocimiento, a ser entrenados, a ser equipados y ahora estar listos para compartir a Jesús con otros. De vez en cuando también estos grupos pequeños se reunían todos o algunos de estos grupos que convivían en la misma ciudad para realizar actividades conjuntas. Esto lo vemos en la Biblia, lo vemos en la historia. Como por ejemplo, para escuchar a Pablo, a uno de los discípulos de Jesús. Esto se encuentra en Hechos capítulo 20 y versículo 7. Hechos 27. En estos grupos pequeños compartían ellos su fe, crecían en la verdad y vivían el evangelio. Por supuesto,
Eran grupos abiertos que anhelaban compartir la verdad con todo aquel que estuviese dispuesto a recibirla. Ellos recibían a todo el mundo. Los grupos pequeños, la iglesia no puede ser un ente cerrado. Tiene que ser siempre abierto y siempre listo para recibir a aquellos que están buscando al mismo Dios que este grupo busca. La razón de ser, entonces, queridos amigos, la razón de ser de cada iglesia, educación y la iglesia, o la iglesia y la educación, la razón de ser de cada iglesia, sea una iglesia grande o sea una iglesia pequeña, es simplemente, escuchen, compartir a Jesús. Por eso es que cada iglesia existe. De esta forma, cada iglesia es un centro educativo donde aprender y enseñar acerca de Jesús. Más allá de llegar a alabar al Creador, también nosotros llegamos y formamos parte de una iglesia para ser nutridos de tal manera que podamos estar listos para utilizar los mejores métodos, las mejores formas de compartir a Jesús. Sí, debemos ayudar al necesitado. Sí, debemos curar al enfermo. Sí, debemos suplir al necesitado. Sí. Pero no solamente debe quedarse allí, porque Jesús nunca se quedó allí. Jesús siempre sanó, siempre proveyó, siempre suplió por las necesidades de las personas, pero al mismo tiempo siempre enseñó. Y como ese es el patrón, el estándar que tenemos, nosotros tenemos que seguir a nuestro Maestro. Tenemos que suplir, tenemos que ayudar, tenemos que amar. Pero la muestra de amor más grande de todas es entregándole el conocimiento del Salvador. Porque de esa manera no solamente van a ser saludables, no solamente ya no van a tener necesidades, sino que además serán salvos y estarán listos para la eternidad. Que Dios te bendiga y te veo la próxima semana con la lección número 10. Bendiciones.